Joao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Futboleros Deluxe. Si te gusta el fútbol y el deporte en general, este es tu programa con el pasado y el presente del deporte que tanto nos apasiona, con historias, entrevistas, anécdotas, debates, biografías e historiales del juego más hermoso del mundo. Esta es la temporada 2023, el episodio número 5, la primera parte. Hoy vamos a hablar de la historia de la Supercopa Sudamericana. Mi nombre es Alberto Lalia y ya les presento a mi amigo Moro Ojeda. ¿Cómo estás, Moro? Hola Alberto Lalia, querido. Bueno, muy feliz de estar nuevamente al aire con nuestros Futboleros Deluxe. Esta vez en este episodio dedicado a la primera parte de la historia de la Supercopa Sudamericana, amigo, nada menos. Arrancaremos por el principio, como se debe, con la inauguración del primer certamen disputado allá por 1988. Exacto, amigo. Y tenemos que decir que esta Supercopa Sudamericana se llamó Joao Avalanche, en nombre de aquel brasileño que fue presidente de la FIFA durante tantos años, tanto tiempo, ¿no? Durante su mandato se pensó en hacer una competición oficial nueva y se jugó desde 1988 hasta 1997. Fueron en total 10 ediciones. Tenemos que decir que solamente la jugaban los equipos que antes habían sido campeones de la Copa Libertadores, aunque sea por lo menos en una oportunidad. El campeón de la Supercopa jugaba al año siguiente contra el campeón de la Libertadores de ese año. Otra final más, cuyo trofeo se llamaría luego Recopa. En 1998 se decide eliminar la competición creando las copas Mercosur y Merconorte. Luego se absuelve la Copa Conmebol y creando a partir de ahí, desde 2002, la actual Copa Sudamericana. Por ello la Supercopa se considera una de las 4 precursoras de esta última. Fue un gran trofeo, fue inolvidable en su momento, un tamaño singular y bueno, para mucha gente fue de lo mejor que se vio como competencia nueva de la Copa Libertadores, que era la única, digamos, importante que se jugaba en ese momento, además de la Interamericana que se jugó despaciadamente. Muy bien, Alberto. La pregunta es la siguiente. ¿Qué equipos jugaron esa primera edición en 1988? Bueno, en esa primera edición de la Supercopa de 1988 la jugaron 13 participantes, que habían sido los que hasta ese momento, desde 1960, habían ganado, aunque sea una vez, la legendaria Copa Libertadores de América. Lo lindo de este torneo, que atraía a mucha gente, era que, por ejemplo, como pasaba en América o en otros lugares, con el paso de los años se dio por jugar muchos torneos donde quizás entraban equipos que no eran candidatos a ganar el trofeo o a ser campeón. Digamos que había muchos que luego entran a participar, pero no tienen una cantidad de socios, simpatizantes, títulos en sus espaldas, como para respaldar el proyecto de querer hacer un buen papel. En cambio, en esta Supercopa, uno tenía que tener mínimamente una Copa Libertadores ganada, que generalmente los equipos que han ganado la Copa Libertadores a lo largo de la historia son equipos que tienen mucha cantidad de simpatizantes, mucha cantidad de socios, un estadio generalmente de muchas dimensiones. Entonces, una historia que los respaldaba y los apoyaba. Son muy pocos los casos en la historia de clubes que han salido campeón de la Copa Libertadores quizás sin tener estadio, como Argentinos Juniors, que en ese momento jugaba de local en Ferro, o Estudiantes de La Plata, que tenía una cancha de pocas dimensiones, de madera, o el mismo Santos de Pelé, que no era allá en Brasil un equipo, digamos, de los fuertes y de los poderosos.
Entonces vamos a esa primera Supercopa, la de 1988. La juegan 13 equipos, como dijimos. Se juegan 24 partidos, se convierten 51 goles y el promedio de gol es de 2,12. Se juegan los octavos de final. Argentinos Juniors elimina a Peñarol, ganándole 2-0 y luego perdiendo 1-0. River elimina a el Olimpia de Paraguay, perdiendo 2-0, pero en la revancha gana 4-0. El Cruzeiro de Brasil elimina a Independiente, ganándole 1-0 y 2-1, los dos partidos. El Gremio de Brasil le gana a Boca 2-0 y luego pierde 1-0 y pasa a Gremio. Flamengo empata 1-1 con Estudiantes y luego le gana 3-0. Racing le gana al Santos de Brasil 2-0 y empata 0-0. Y Nacional de Uruguay queda libre. Los cuartos de final juegan Argentinos Juniors contra el Cruzeiro, gana los dos partidos el equipo brasilero por 1-0. El Flamengo pierde con Nacional de Uruguay 3-0 y 2-0. River le gana al Gremio 3-1, perdiendo luego 1-0 y pasa. Y Racing en los cuartos queda libre, o sea que ya tiene un rival menos para jugar Racing. Las semifinales, el Cruzeiro juega contra Nacional de Uruguay, perdiendo 3-2 y luego ganando 1-0, pasa el Cruzeiro. Y River y Racing empatan 1-1 y Racing gana 2-1, pasando la final Racing. O sea que la final del torneo la juegan Racing y el Cruzeiro. Vos me vas a decir cómo siguieron esas dos finales. Yo solamente te digo los goleadores de esa primer Supercopa, que fueron Antonio Alzamendi de River y Sergio Olivera de Nacional con 4 goles. Vos decime todo lo que pasó en las finales. Bien, la primera final de la Supercopa Sudamericana jugada en 1988, disputada entre Racing de Avellaneda y Cruzeiro de Brasil, se jugó un 13 de junio en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda la ida. El partido terminó 2-1 a favor del local y Racing formó con Filiol, Vázquez, Costas, Fabri, Olarán, Acuña, Ludueña, Colombati y Rubén Paz, Catalán y Walter Fernández. El técnico era Alfio Basile. Cruzeiro por su parte formó con Wellington, Gilmar, Heraldo, Vladimir, Eder, Ronaldo, Heriberto, Ademir, Anderson, Careca y Robson. El técnico era Carlos Alberto. Los goles fueron de Robson para Cruzeiro a los 36 minutos del primer tiempo. Empataba Walter Fernández de penal a los 44 minutos del primer tiempo también. Y aumentaban el tanteador para Racing Colombati a los 43 minutos del segundo tiempo. De esta manera se jugaba la vuelta un 18 de junio de 1988 en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte, en Brasil. El partido terminó 1-1 y Racing formó con Filiol, Vázquez, Costas, Fabri, Olarán, Acuña, Ludueña, Colombati y Rubén Paz, Catalán y Walter Fernández. El técnico era Alfio Basile. Cruzeiro formaba con Wellington, Gilmar, Heraldo, Vladimir, Eder, Balú, Heriberto, Ademir, Anderson, Careca y Robson. El técnico era Carlos Alberto. Los goles fueron marcados por Catalán a los 45 minutos del primer tiempo y empataba Robson para Cruzeiro a los 37 del segundo tiempo. De esta manera se consagraba campeón de la primera edición de la Supercopa Sudamericana el Racing Club. Digamos que la asistencia de público en los dos partidos, a medida que pasaban las fechas y luego los años, iba a ir increyendo. En esa primera final se dio el caso de que Racing no tenía habilitada la parte de arriba del estadio, entonces hubo mucha gente, pero solamente en el anillo inferior. Y bueno, en la revancha, en el estadio del Cruzeiro, sí hubo una importante cantidad de seguidores que vieron la coronación del equipo del Coco Basile con muy buenos jugadores, tal cual lo nombraste vos, la formación, con el Pato Filiol, ya grande, pero siendo importante en muchos momentos, la Tota Fabri, que era recién empezaba, pero era muy buen jugador, bueno, Colombati en el medio, Walter Fernández. Ese fue el primer equipo
que se corona como campeón, como lo dijiste vos, de la Supercopa en ese año 1988, jugando una fase menos que los demás porque quedó libre en la segunda fase, o sea que tuvo que enfrentar 3 equipos, y así fue como se coronó campeón. Muy bien, Alberto. Y en la segunda edición de esta Supercopa Sudamericana, ¿qué nos depara, Alberto querido? Bueno, nos depara que se agrega un participante, dejan de ser 13 y tener que dejar un rival libre en la primera fase sin jugar, porque se agrega el Atlético Nacional de Colombia, que es el equipo de René Guita, de Albeiro Usuriaga, de Leonel Álvarez, que sale campeón de la Copa Libertadores 1989, entonces se agrega. Y pasan a jugar la primera fase o octavos de la siguiente manera. Independiente le gana al Santos de Brasil 2-1 en Brasil, 2-0 en Avellaneda y clasifica. Nacional de Colombia pierde 2-1 con Nacional de Uruguay, se enfrentaron los dos nacionales, pero luego le ganan 2-0 la revancha y clasifica el equipo colombiano. Argentinos Juniors le gana 1-0 al Flamengo y 2-1 los dos partidos. El Cruzeiro de Brasil le gana al siempre bravo Olimpia del Paraguay 3-0, pero pierde 2-0, de cualquier manera pasa. Racing corría con la ventaja de, al ser campeón de la edición anterior, entra a participar en la segunda fase, o sea, tenía la posibilidad de, ganando 3 fases, levantar el título, algo que muchas veces hemos escuchado decir a la gente, que si vos estás favorecido, entras en la segunda ronda, directamente semifinales, es más fácil, y esto lo demuestra que no, porque acá entra directamente en cuartos, pero queda fuera con Boca, porque empata 0-0 y luego pierde 2-1 de local. Argentinos Juniors vuelve a ganarle los dos partidos a un equipo brasilero, al Cruzeiro, le gana 2-0 y la revancha empata 1-1, y bueno, Independiente en 2 partidazos levanta un 2-0 que el Atlético Nacional de Colombia le iba ganando allá y se trae un 2-2 y luego lo eliminan 2-0 acá en Avellaneda. Estudiantes de La Plata le gana 1-0 al Gremio, pero después pierde 3-0 y las semifinales quedan de la siguiente manera. Independiente le gana 1-0 a Argentinos Juniors en cancha de Vélez y 2-1 en Avellaneda y se clasifica a la final contra Boca, que le gana 2-0 a Gremio y empatan 0-0. Acá se da el caso de que jueguen 2 equipos argentinos la final. Los goleadores con 3 goles fueron John Jairo Treyes, el colombiano, Mauro Airés de Argentinos Juniors y Rubén Darío Insúa de Independiente. Todos convirtieron 3 goles. En la edición 1989 se jugaron 26 partidos, se convirtieron 53 goles y el promedio fue de 2,03. Anteriormente, en la primera ronda, Peñarol le había ganado 2-0 a Estudiantes y perdido 3-0, y River había levantado un 2-1 con el Gremio para perder 2-1 después, y por penales pasó. Ese nos había quedado colgado. Bueno, ahora sí, decime vos cómo fueron las 2 finales entre Independiente y Boca, que fueron parejísimas. Bien, la final de la Supercopa edición 1989, como bien dijiste, fue disputada entre Independiente de Avellaneda y Boca Juniors. Un 22 de noviembre se jugó la ida en cancha de Boca. Boca formaba con Navarro Montoya, Stafusa, Simón, Marchesini, Cuchiufo, Blas Junta, Marangoni, Ponce, Diego Latorre, Graciani y Perazo. El técnico era Carlos Aymar. Independiente salía con Pereira, Morales, Monzón, Rogelio Delgado, Altamirano, Justi, Bianco, Ludueña, Insúa, Reggiardo y Alfaro Moreno. El técnico era Jorge el Indio Solari. El partido de ida terminó 0-0 y el 29 del mismo mes se jugó la vuelta en la doble visera de Avellaneda. Así formaba Independiente: Pereira, Marcelo, Morales, Pedro Monzón, Rogelio Delgado y Ricardo Altamirano, Bianco, Ludueña, Ricardo Justi, Insúa, Marcelo Reggiardo y Alfaro Moreno. El técnico era Jorge Solari. Boca salía con Navarro Montoya, Stafusa, Juan Simón, Marchesini, Cuchiufo, Blas Junta, Marangoni,
Ponce, Diego Latorre, Alfredo Graciani y Walter Perazo. El técnico era Carlos Aymar. El partido terminó otra vez 0-0 y en la tanda de penales malogró su tiro Luis Fabián Artime para Independiente, que era el cuarto tiro penal, y Blas Yunta le daba el triunfo a Boca por penales, se consagraba al equipo Geneise de la edición 1989 de la Supercopa Sudamericana. Bueno, y así fue como se da la segunda edición con el campeón Boca Juniors, que vuelve a ganar un título después de bastante tiempo de no conseguir un título internacional y tampoco acá en Argentina. En su momento fue muy festejado y digamos que lo que puede hacer un partido, una final tan pareja, vos viste que las formaciones coincidieron totalmente en los dos partidos, los dos equipos presentaron los mismos 11 en cada final. Fue muy parejo, no hubo tantas posibilidades de gol. Y lo paradójico fue que Independiente se queda con el subcampeonato. De 8 partidos ganó 5, empató 3. Y Boca sale campeón jugando una fase menos con 2 triunfos y 4 empates. Más partidos empatados que ganados. Y lo que es una buena definición por penales o andar derecho cuando te toca patear penales. Bueno, algo que Boca Juniors siempre acostumbró a sus simpatizantes. Muchos de los logros que tiene los consiguió de esa manera y bueno, esa vez no fue la excepción. Vamos a ir a la Supercopa de 1990, vamos al próximo año. ¿Y qué novedades tenemos para esa nueva edición de la Supercopa Sudamericana edición 1990? Bueno, la novedad que tenemos para esa edición de 1990 es que vuelve a haber 13 participantes. Vos decís qué habrá pasado si ya eran 14 y todos los años iban a seguir a medida que fueran habiendo nuevos campeones, la sumatoria de equipos iba a seguir hacia adelante, hacia arriba. Bueno, fue excluido el Atlético Nacional de Colombia por el tema de que estaban involucrados en que había habido problemas en la Liga Colombiana y habían asesinado a un árbitro, vos te acordarás, en la época de antes del Mundial y estuvo parado mucho tiempo el fútbol colombiano. Y bueno, el tema de los narcotraficantes y bueno, cosas que pasaban en esa época y bueno, no les quedó otra que dejarlo afuera al Atlético Nacional. En esa edición se jugaron, vos te acordarás de Escobar Gaviria y bueno, todas esas cosas que pasaban. Se jugaron 24 partidos, hubo 61 goles, el promedio fue de 2,54 y el goleador por lejos fue Raúl Amarilla del Olimpia de Paraguay. Digamos que en octavos de final Racing y Cruzeiro ganan cada uno su partido por 1-0, pasando la academia por penales. Olimpia de Paraguay le gana 3-0 a River y después pierde 3-0 y pasa por penales. El Santos de Brasil empata 0-0 y 2-2 con Peñarol, pasa Peñarol por penales. Se daba mucho de mucha paridad en esa época los resultados. Nacional de Uruguay empata 1-1 con Independiente en Avellaneda y le gana 2-1 en Uruguay, pasando el equipo uruguayo. Flamengo le gana 3-1 a Argentinos Juniors, pero después pierde 3-1 y el que pasa es el Bichito, también por penales. Estudiantes de La Plata le gana 2-0 al Gremio y en la revancha 1-0 el equipo brasileño pasa Estudiantes. Y bueno, Boca lo mismo que le pasó el año anterior a Racing, queda libre al ser el campeón de 1989, avanza a los cuartos y tiene la posibilidad de que solamente eliminando a 3 rivales podía ser campeón. Corría también con la ventaja de avanzar una fase y tener menos rivales para enfrentar, pero no sería tan fácil. Por eso cuando se repite lo de que uno arranca en semifinales o uno arranca más adelante, no siempre se da que después podés llegar a ser campeón. Vamos a los cuartos. Racing empata 1-1 con el Olimpia, pero pierde 3-0 en la revancha. El equipo paraguayo sigue jugando. Boca le gana 1-0 a Peñarol, la revancha la pierde 2-0 en la Bombonera, había ganado en Uruguay e increíblemente se queda afuera. Nacional de Uruguay le gana 3-1 a Argentinos Juniors, en la revancha el Bichito gana 2-1, no le alcanza, y Estudiantes de La Plata, al quedar el equipo de Nacional excluido, avanza directamente a semis, también queda libre una fase, el equipo Pincharrata. Entonces se encuentran en semifinales Peñarol y el Olimpia.
Peñarol gana 2-1 en Uruguay, pero en la revancha gana 6-0 el Olimpia y pasa a la final. Mientras que Estudiantes de La Plata y Nacional empatan 0-0 en La Plata y 0-0 en Uruguay. El equipo uruguayo clasifica a la final por definición de punto de penal. Vos me vas a contar qué es lo que pasó en las dos finales entre Olimpia de Paraguay y Nacional de Uruguay. Bien, por la final de la Supercopa Sudamericana de 1990, disputada entre Nacional de Montevideo y Olimpia de Paraguay, en la ida, jugada en el Estadio Centenario de Montevideo un 5 de enero de 1991, Nacional formaba con Jorge Seré, Reveles, Soca, Tony Gómez, Milton Gómez, Cardaccio, Morán, Vargas, Lemos, Valdés, Wilmar Cabrera. El técnico era Juan Carlos Blanco. Olimpia salía a la cancha con Ever Almeida, Ramírez, Fernández, Suárez, Cáceres, Balbuena, Gauch, Monzón, Samaniego, González y Amarilla. El entrenador era Luis Cubilla. El partido terminó 3-0 a favor de Olimpia con goles de González a los 16 minutos, Amarilla a los 37 minutos y Samaniego a los 79 minutos de juego ponía cifras definitivas para la ida. La vuelta se jugó un 11 de enero de 1991 en Asunción de Paraguay, más precisamente en el Defensores del Chaco. Olimpia salía con Ever Almeida, Ramírez, Fernández, Suárez, Cáceres, Balbuena, Gauch, Monzón, Samaniego, González y Amarilla. El técnico Luis Cubilla. Nacional formaba con Seré, Maristán, Reveles, Saravia, Mozo, Peña, Cardaccio, Morán, Núñez, Miranda y García. El técnico era Juan Carlos Blanco. El encuentro terminó 3-3, con goles de García a los 4 minutos, Morán a los 31 y Núñez a los 79 minutos de juego para Nacional, mientras que a los 26 minutos Samaniego marcaba para Olimpia, a los 49 Amarilla y a los 70 minutos Monzón. De esta manera Olimpia se consagraba campeón de la edición de la Supercopa Sudamericana 1990. Bueno, y como vos lo dijiste, ese equipo de Olimpia de Paraguay fue un equipo muy difícil para sus rivales. Fue el primero en ganar la doble competición de los que luego iban a venir. Hasta ese momento no se había dado. Había ganado la Copa Libertadores de ese año 1990 y al ganar ahora la Supercopa ganaba los 2 torneos del año, por lo que no hizo falta jugar la Recopa del año siguiente. Se adjudicó los 2 torneos con muy buenos jugadores, con un técnico como Cubilla, que hizo historia en el equipo paraguayo porque ya había ganado la Copa Libertadores de 1979 y había dirigido muy buenos equipos, y bueno, y tenía figuras como el Loco González, como el legendario Ever Almeida, el arquero, Monzón, Guash, Bobadilla, el goleador Amarilla que vos dijiste, y bueno, directamente liquidó la final en el primer partido en el Centenario, ganarle 3-0, como que ya la revancha estaba de más. Y muy buen equipo del Olimpia de Paraguay, muy difícil para sus rivales. Muy bien, Alberto. ¿Y qué sucedió en la Supercopa Sudamericana edición 1991? En la edición de 1991, que fue una Supercopa Capicúa, no sé si se darán cuenta, fueron 14 los participantes. El tema fue que declinó Atlético Nacional de Colombia cuando ya había terminado todo el conflicto, que lo había dejado afuera el año anterior. No quiso participar, pero sí se agregó el Colo-Colo de Chile por haber sido campeón de la Copa Libertadores 1991, así que volvió a haber 14 participantes. Los goleadores del torneo fueron Charles, el brasilero, con 3, Gaúcho con 3, Juanjo Borrelli con 3 y Manteca Martínez con 3 goles también. Se jugaron 26 partidos, se convirtieron 55 goles, el promedio fue 2,11. La seguidilla de partidos fue así: en octavos de final empezaron jugando Nacional de Uruguay y Boca, empataron 1-1 y luego ganó el equipo uruguayo 2-0. Colo-Colo y Cruzeiro se enfrentaron y salieron 0-0 los dos partidos, y así el equipo chileno, que acababa de ganar la Copa Libertadores, no pudo pasar a la próxima ronda. Pasó el equipo de Porto Alegre. Santos le ganó a Argentinos Juniors 2-1, empatando 0-0 la revancha, y clasificó el equipo brasilero.
Racing y Peñarol salieron 0-0 el primer partido. En la revancha ganó el equipo uruguayo 3-2, clasificando. Estudiantes de La Plata empató con el Flamengo 1-1. En la revancha ganó 2-0 Flamengo y pasó. Y luego tenemos un enfrentamiento entre River y Gremio que salió 2-2 y 1-1. River pasó por penales. Vamos a los cuartos de final. El Olimpia de Paraguay, que había pasado directamente sin jugar octavos, con la ley del último campeón que avanzaba un casillero, elimina a Independiente al empatar 1-1 en Avellaneda y ganar 2-0 en Paraguay. El Cruzeiro de Brasil le gana 4-0 a Nacional de Uruguay y la revancha la pierde 3-0, pero bueno, le alcanza. Santos de Brasil pierde 3-2 con Peñarol y empata 0-0, pasa el equipo uruguayo. Y el Flamengo le gana 2-1 a River, perdiendo 1-0 la revancha, pasa a River por penales. Las semifinales, el Olimpia de Paraguay empata 1-1 con el Cruzeiro y la revancha empatan de vuelta 0-0. Van a los penales y pasa el Cruzeiro. Peñarol pierde los dos partidos con River 2-0 en Montevideo, 3-1 en el Monumental. Y entonces llegamos a la final. La final la dejo a cargo tuyo. Jugaron River y el Cruzeiro de Brasil. Bien, la final de la Supercopa Sudamericana, edición 1991, se jugó entre River Plate de Argentina y Cruzeiro de Brasil. La ida se jugó un 13 de noviembre en Buenos Aires, en el Monumental de Núñez. River formaba con Comiso, Gordillo, Higuaín, Astrada, Rivarola, Mencho Medina Bello, Ramón Díaz, Borrelli, Hernán Díaz, Enrique y Silvani. El técnico era Daniel Passarella. Cruzeiro formaba con Paulo César, Celao, Adilson, Nonato, Ademir, Boyadeiro, Luis Fernando, Tilico, Charles, Vandercy, Andrade. El técnico era Enio Andrade. El encuentro terminó 2-0 para River, con goles de Rivarola del penal y el Pipa Higuaín. La vuelta se jugó un 20 de noviembre de 1991 en Belo Horizonte, Brasil, en el Mineirao. Cruzeiro formaba con Paulo César, Celio Gaullo, Paulao, Adilson y Nonato, Ademir, Boyadeiro y Luis Fernando, Mario Tilico, Charles y Marquinhos. El técnico era Enio Andrade. River formaba con Comiso, Gordillo, Higuaín, Rivarola y Enrique, Astrada, Hernán Díaz y Zapata, Borrelli, el Mencho Medina Bello y Ramón Díaz. El técnico era Daniel Passarella. El partido lo terminó ganando Cruzeiro por 3-0 con tantos de Ademir a los 32 minutos, Tilico a los 7 minutos del complemento y Tilico nuevamente ponía cifras definitivas a los 29 minutos del segundo tiempo. Así se consagraba campeón de la Supercopa Sudamericana edición 1991 el Cruzeiro de Brasil. Bueno, tenemos que decir que se jugó a cancha llena porque tanto en el Monumental de River Plate como la revancha en el Cruzeiro se jugó con mucha cantidad de público de los dos equipos. Y bueno, tanto el equipo de River, que tenía muchas figuras de ese momento, como Medina Bello, como Ramón Díaz, como Astrada, como el Pipa Higuaín en la defensa, y el Cruzeiro con Boyadeiro, con todos los grandes jugadores que nombraste vos, fue un gran campeón. Y en la revancha, digamos directamente que lo pasó por arriba, porque el partido de acá había sido no como para una diferencia de 2 goles, pero allá el Cruzeiro lo dio vuelta y el resultado terminó quedándole corto. Bueno, vamos a pasar a la próxima edición. Muy bien, Alberto, y así llegamos a la Supercopa Sudamericana edición 1992, que es la última edición de esta primera parte de la historia de la Supercopa Sudamericana. ¿Qué nos traía esa copa en el año 1992? Bueno, llegamos a terminar la primera parte de esta historia de la Supercopa. La vamos a dividir, como dijimos, las 10 ediciones en 2 de 5, y con esta llegaríamos justo a la quinta edición.
y terminaríamos la primera parte. Lo que nos dejaría sería que por primera vez había 16 participantes, porque el Nacional de Colombia volvía a participar, a competir, y había un nuevo campeón de la Copa Libertadores de América que se agregaría, que sería el San Pablo de Tele Santana, que era un verdadero equipazo. Entonces ya no tenía que haber un equipo que quedara libre y que fuera beneficiado con participar una fase menos. Al ser 16 ya se agrupaban, empezaban jugando directamente en octavos. Se hacían 8 partidos justitos. Esa edición tuvo 28 partidos, 68 goles, el promedio fue de 2,42 y el goleador del torneo fue Renato Gaúcho del Cruzeiro, que convirtió 6 goles. Digamos que empezó así esto. Los octavos, Racing le toca jugar el clásico contra Independiente de Avellaneda, lo elimina ganando 2-1 con un insólito gol del Turco García con la mano que el árbitro no vio, y en la revancha salen 0-0. Pasa Racing. Nacional de Uruguay, en un duelo de equipos uruguayos, de dos grandes de allá, empatan 2-2 y luego gana 1-0 y clasifica. Estudiantes de La Plata pierde 2-1 con Boca, pero le gana la revancha 1-0 y por penales pasa el pincha. Flamengo de Brasil empata 1-1 con el Gremio de Porto Alegre y en la revancha gana 1-0, clasificando el Flamengo. River le gana 2-1 y 3-0 a Argentinos Juniors. El Cruzeiro lo pasa por arriba al Atlético Nacional y le gana 8-0. En la revancha empatan 1-1. El Olimpia de Paraguay le gana 1-0 al Colo-Colo, pierde la revancha también 1-0, pero pasa por penales. Y el San Pablo le gana con facilidad al Santos 4-1 y el otro partido lo empatan 1-1. Los cuartos de final se tendrían que haber enfrentado Racing y Nacional, pero Racing pasa directamente por un problema que hubo, una huelga en la Liga Uruguaya. Nacional no se presenta a jugar y Racing avanza directamente a la semifinal sin jugar ninguno de los dos partidos. Estudiantes de La Plata pierde 1-0 con el Flamengo y después empata 1-1. River le gana 2-0 al Cruzeiro, pero pierde 2-0 el otro partido, entonces van a los penales. En los penales pasa el equipo brasilero. El Olimpia le gana 1-0 al San Pablo y después le gana 2-1 de vuelta. El Olimpia siempre un equipo difícil y trabajoso. El San Pablo había ganado la Libertadores jugando muy buen fútbol. Entonces se encuentran en semifinal Racing y Flamengo. Racing gana 1-0 el primer partido, la revancha salen 3-3 y pasa a la Academia. Y el Cruzeiro le gana 1-0 al Olimpia, la revancha 2-2 y llegamos así a una final que por primera vez en la historia se repite. Nunca se había dado que se había vuelto a repetir una final, y como la primera edición de todas las que dijimos cuando empezamos a comentar esto había sido Cruzeiro Racing, esta de 1992, donde terminamos la primera parte, también es Cruzeiro y Racing. ¿Cómo fueron los acontecimientos? Eso se encarga mi amigo Moro. Muchas gracias, Alberto. Bueno, la final de la Supercopa Sudamericana edición 1992, como bien dijiste, fue disputada entre Cruzeiro de Brasil y Racing Club de Avellaneda en Argentina. La ida se jugó un 18 de noviembre de 1992 en Belo Horizonte, más precisamente en el Estadio Mineirao en Brasil. Cruzeiro formaba con Paulo César, Paulo Roberto, Luisinho, Celio Lucio, Nonato, Luis Fernando, Betinho, Douglas, Boyadeiro, Renato Gaúcho y Roberto Gaúcho. El técnico era Jair Pereira. Racing formaba con Carlos Roa, Borelli, Sacanti, Reynoso, Gustavo Costas, Juan Di Stéfano, Rubén Paz, Gustavo Matosas, Guillermo Gendulain, el turco Claudio García y Alfredo Graciani. El técnico era Humberto Grondona. El partido terminó 4-0 a favor del equipo brasilero, con goles de Roberto Gaúcho en 2 ocasiones, Luis Fernando y Boyadeiro. La vuelta se jugó un 25 de noviembre de 1992 en el Cilindro de Avellaneda. Racing formaba con Roa, Reynoso, Costas, Vallejos y Di Stéfano, Torres, Rubén Paz, Matosas, el turco Claudio García, Graciani y Gendulain. El técnico era Humberto Grondona.
Cruzeiro salía con Paulo César, Celio Lucio, Paulo Roberto, Luisinho y Nonato. Renato, Douglas, Luis Fernando, Betinho, Boyadeiro y Gaúcho. El técnico era Jair Pereira. El partido lo ganó Racing Club con un único gol del turco Claudio García de penal. De esta manera, por la diferencia de goles, se consagraba campeón Cruzeiro, bicampeón se consagraba Cruzeiro de la Supercopa Sudamericana, Alberto. Bueno, y tenemos que decir que llegamos al final con esta edición de la Supercopa 1992 que mostró un Cruzeiro que tuvo un alto nivel con muy buenos jugadores en esas finales. Directamente en la primera como que liquidó la serie ganándole 4-0, siendo muy superior a Racing, con Boyadeiro y Renato Gaúcho jugando un fútbol excelente. Digamos que esta división hace que el Cruzeiro haya ganado esta Supercopa de la edición 1992, llegando a conseguir tan preciado título para una institución tan preciosa de Brasil, ¿no? Bueno, vamos a llegar hasta aquí, vamos a dividir, y la próxima entrega, que vendría a ser el episodio 5, pero la parte 2, vamos a continuar con las siguientes ediciones, que serían desde 1993 hasta 1997. Yo me despido, soy Alberto Lalia, les mando un abrazo afectuoso a todos y les dejo la última palabra para el señor Moro Ojeda. Un abrazo gigante para todos. Bueno, Alberto, así nos despedimos de una nueva edición de Futboleros Deluxe, no sin antes comentarles las formas de seguirnos que tienen. Estamos en Spotify como Futboleros Deluxe y también nos pueden escuchar y ver en YouTube como Futboleros Deluxe. Así también me despido de todos ustedes, nuestros oyentes, deseándoles una muy buena vida y nos estamos escuchando. Abrazo grande.